¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Gracias por estar con nosotros en el canal de la Asamblea. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Doctor, pues ya lo platicábamos, pues ¿para qué nos alcanza este incremento que dice el presidente Enrique Peña Nieto? Pues no es menor este incremento, ¿cómo lo ve usted? Es que deja hacer una distinción y con perdón de usted, una cosa es el salario mínimo, que es bajísimo, y otra cosa son el resto de los salarios en México, que también son bajísimas. O sea, las dos, los salarios en nuestro país son muy bajos. Lo del mínimo, esto va a parecer curioso que lo diga, no le doy mayor importancia porque nadie lo gana. Yo puedo apostar que no conocen a nadie que realmente gane 80 o esos famosos 88 que ahora van a ser pesos diarios, absolutamente a nadie, por repartir papelitos en la calle, por limpiar una casa unas horas, por estar de cajero en un Oxxo, por lo que quieran, va a ser más, pero ese más, pongan 200 pesos, pongan 300, 250, sigue siendo muy bajo. Ese es el gran problema. Esto del salario mínimo es un espectáculo de circo que tenemos cada año, politizado por el gobernador Mancera, que no nos sirve de nada, nada más da para la política, para que el presidente Peña presuma, que no entendemos que presume, para que otros políticos condenen, que tampoco sabemos que condenan, sobre todo que todos ellos ganan muchísimo más dinero, y realmente el problema de fondo se pierde, que es la baja productividad, los bajos salarios que tenemos, y pues que es el grave problema de México. Perdón que hago la distinción entre una cosa y otra, sí, pero pues el salario mínimo ni quien lo gane, y qué bueno, pero lo malo es que tampoco da para mucho lo que realmente gana la gente. Claro. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saluda Brenda Peña, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Brenda. Oye, mira, veíamos que en ese sexenio el salario ha aumentado alrededor de un 20%. ¿Esta cifra es mucho, es poco en comparación con otros sexenios? ¿Estamos destinados a que se nos aumente o que se aumente de 5 o 10 pesitos por año el salario? ¿Eso es bueno? No, no es bueno, es una farsa porque que nadie gana lo están ahora sí lo están subiendo más de la inflación. Antes lo subían la inflación, ahora lo suben más. Y sí, este 20% es real, ciertamente medido con el índice de precios es correcto. La cosa es que esa gran ganancia de poder adquisitivo en términos reales, pues es ficticia porque nadie gana ese salario. Y el salario que sí gana la gente es el que sigue aumentando en 3%, 4%, 5%. ¿Qué quiere decir esto? La inflación. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que en realidad no ganas más. Así de fácil. Sergio, me llama mucho la atención esto que comentas, que dices, más allá de cuánto aumenta o no, si alcanza o no, esto es una farsa, todo esto, lo del salario mínimo, no atiende a una realidad. Preguntarte qué es lo que necesitaríamos, entonces, a lo mejor ya nos vamos muy a lo utópico, pero ¿qué necesitamos realmente entonces para pues mejorar la calidad de vida en cuanto a lo económico, pues de todos nosotros y del bolsillo de las familias? Esa es la pregunta. No sabes cómo te agradezco que me la hagas. Y es dificilísima de contestar. ¿Qué necesitamos? Mayor productividad. ¿Por qué? Porque si producimos más, entonces sí nos pueden pagar más. Pero ¿qué necesitamos para producir más? Ahí entramos en los problemas. Necesitamos un Estado de Derecho, que tú puedas abrir un negocio sin miedo a un burócrata que te va a pedir una licencia, sin miedo a un extorsionista que te va a pedir derecho de piso, sin miedo a impuestos excesivos, sin miedo. Ya eso es un gravísimo problema que nos estorba en la productividad. Otro problema, nuestra pésima infraestructura. Otro problema, nuestro pésimo sistema educativo. Todo eso se combina para que el mexicano, que es muy trabajador contra todo lo que dice mucha gente, y se demuestra cuando uno se va a Estados Unidos, trabajan como mulas. ¿Por qué? Porque ahí sí son productivos, ahí sí el sistema los ayuda a ser productivos, ahí ganan mucho más. Y aquí el problema es que pues, puede estar muchas horas, por ejemplo, en transporte público atorado, sin producir. Entonces, realmente el gran reto de México no se llama el salario mínimo, se llama aumentar la productividad. En ese sentido, la productividad, Sergio, ¿cómo la podríamos medir? Porque también metiéndome más de fondo, muchas de las personas, muchos de los mexicanos pasamos, como dices, aparte del transporte público, 8 horas en un escritorio, en una oficina, ¿no? Mermando la calidad de vida y el ingreso, pues, no se ve reflejado en ello. Efectivamente, pues no lo vas a creer, cuando INEGI mide la productividad, le da que año con año llega a haber una evolución negativa, no te estoy bromeando,
una evolución negativa de la productividad, que año con año, en promedio, los mexicanos somos menos productivos por todos los problemas que he comentado. Sergio, preguntarte, ¿cuál podría ser un buen avance en cuanto al salario? Es decir, un incremento el próximo año más o menos de cuánto y que pudiera notarse una breve mejoría en nuestros bolsillos. ¿No? ¿No hay manera? No voy a hacer... Es que, mira, ¿por qué lo subes a 100 pesos? Ahorita va a estar en 88. Lo subes a 100, a 120. Te voy a decir que sí se logra. Sí. El gobierno lo va a hacer antes, a más tardar en abril, ya lo anunciaron. Okay. ¿Y por qué en abril? Porque la elección es el 1 de julio. Sí. Bueno, pero por supuesto. ¿Y qué van a anunciar? Ojalá hablemos en abril, para acordarnos de esta. Claro que ¿Qué van a anunciar? Que se ha alcanzado la línea mínima de bienestar de Coneval y que ese salario por fin permite a millones de mexicanos el alcanzar y superar oficialmente ciertos niveles de pobreza. Todo ficticio, porque el mexicano ya gana más. El problema es que ese más no es suficiente. O sea, entonces, por más que lo suban, el año que entra, ponle a 100, a 120 pesos diarios. ¿Cuánto cobra una persona por limpiar una casa en Ciudad de México, acá en Guadalajara? Qué bueno que es más, pero sigue siendo poco dinero. Entonces, estas alzas son totalmente ficticias, se prestan para que el jefe de gobierno Mancera hiciera un intento de plataforma presidencial que ni le funcionó, para que ahora el presidente Peña ande diciendo que en su gobierno ha subido mucho los salarios, que tampoco es cierto. Y estamos todos, pues obviamente, riéndonos del engaño y por eso tenemos esta clase de conversaciones. Es decir, bueno, ¿y esto de qué sirve? Claro. Pues no. Sergio, y pues inevitable la pregunta, pues lamentablemente o no, esta es la realidad, esto es lo que tenemos, este es el aumento. Pues, ¿qué tenemos que hacer en este contexto las familias mexicanas, pues para tratar de sobrellevar esta realidad? En este contexto, lo único que nos queda es... Mira, aquí sí estamos solitos batallando contra una economía que no nos ayuda. Tratar de nosotros aumentar nuestra productividad, sea capacitándonos, sea ahora sí que buscando nosotros en lo personal, las mejores formas de ser más productivos. Y mira que esto parece discurso político, porque lo que sí sabemos es que el gobierno ahorita no nos está ayudando y ojalá entre las muchas cosas que vayan a ocurrir en los años venideros, sí haya mejoras en infraestructura, en educación, en el Estado de Derecho, que se reduzca la violencia, la inseguridad. Vaya que eso sí sería un gran empujón. Es que todo es integral y todo tiene que ver con este desarrollo y esta productividad de las que nos comentabas. Como siempre, Sergio, muy aleccionador escucharte. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el canal de la Asamblea. Al contrario, no saben que encantado de llegar a su auditorio y estar con ustedes.